Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. En este video veremos la rueda de prensa de la Casa Blanca. La vocera de la Casa Blanca responde varias preguntas y sigue afirmando que no estamos en camino a una recesión. Pero la realidad indica todo lo contrario. Veamos la presentación. Hola a todos, buenas tardes. Hoy estoy sola, lamento decepcionarlos. Un par de puntos para comenzar. El 7 de septiembre el presidente y la doctora Biden recibirán al expresidente y a la señora Obama para develar su retrato oficial en la Casa Blanca. Hoy la Cámara de Representantes aprobó en forma bipartidista el proyecto de ley CHIPS con la totalidad de los votos demócratas. Esto abaratará la producción de microcircuitos, estimulará el sector manufacturero de todo el país y va a fortalecer nuestra economía de cara al futuro. Ayudará en la seguridad nacional porque podremos producir estas tecnologías cruciales. Y esto incluye salvaguardas importantes para asegurar que este dinero se invierte en los Estados Unidos. Es exactamente lo que necesitamos hacer para estimular nuestra economía en este momento. El presidente está ansioso por que se apruebe esta legislación cuanto antes por la promulgación, y necesitamos que se apruebe la ley de reducción de la inflación cuanto antes, porque esta es una oportunidad única de combatir la inflación y reducir el costo de medicamentos recetados, energía y cuidado de la salud. Esto va a edificar sobre los avances sin precedentes que hemos alcanzado, haciendo que los más adinerados paguen lo que corresponde en impuestos y podamos progresar frente a la crisis del clima que amenaza nuestra economía, la seguridad nacional, generando miles de empleos en el proceso. Ya numerosos expertos de diferentes puntos de vista han respaldado este plan. Vamos a hacer todo este trabajo por la clase media para ayudar a aliviar el peso que tiene esta situación económica en la clase media. Esto va a ayudar a las familias y va a ayudar a proteger a la ciudadanía de la especulación en precios por parte de los operadores de fondos de cobertura y otros. Y va a ayudar a corregir fallas en el pago de la contribución impositiva. Esto es urgente. Un último punto para todos ustedes. Nuestros corazones están con la población del suroeste de Kentucky, donde están experimentando inundaciones que han cobrado las vidas de múltiples personas. La administradora de FEMA habló esta mañana con el gobernador y le aseguró que tendrá el apoyo del gobierno federal. Ella viajará mañana a Kentucky para hacer una evaluación de daños y reportarle al presidente Biden, quien ha sido informado de la situación. Ya hay operaciones de búsqueda y rescate en marcha y FEMA ha enviado un equipo especializado y personal de rescate para ayudar en estos esfuerzos. Estamos agradecidos por el trabajo heroico de socorristas en las zonas afectadas y le pedimos a la población que acate las recomendaciones de las autoridades. En cuanto a la llamada telefónica entre el presidente Xi y el presidente Biden, ¿considera la Casa Blanca que se está dando una escalada con China? Yo no voy a hablar de ese comentario que usted ha leído, pero déjeme darle un contexto de lo que se ha conversado y de los detalles específicos de la llamada. El presidente estuvo con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, el secretario de Estado Blinken, el asesor adjunto de Seguridad Nacional Joe Feiner y Laura Rosenberger. Los dos líderes hablaron por 2 horas y 20 minutos. Esta llamada se había venido coordinando desde hace ya algún tiempo. El asesor Sullivan propuso esta llamada en junio en su reunión con su contraparte para mantener abiertas líneas de comunicación y para manejar la relación de manera responsable. Les digo lo siguiente.
tuvieron una conversación muy directa y ellos se conocen desde hace algún tiempo. El presidente Biden conoce al presidente Xi desde hace casi 4 décadas. Es una relación de larga data y fue una conversación directa, franca. El presidente continuamente habla de la importancia de tener estas conversaciones de líder a líder, pero nuevamente yo no voy a caracterizar lo que se dijo. El presidente ha dicho repetidamente en días recientes que si el Congreso no actúa sobre el tema del clima, él lo va a hacer. Si el acuerdo Manchin-Schumer se concreta, significaría que el presidente no declararía medidas de emergencia. Déjeme decirle lo siguiente. La última vez que el presidente viajó, como saben, algunos de sus colegas viajaron con él a Somerset, Massachusetts, y estuvo en una planta que cerró en 2017, una planta a carbón. Él dijo que el cambio climático era una emergencia y él dijo que esto era algo urgente en su momento y lo ha hecho durante los 18 meses transcurridos. Él dijo que el cambio climático era una de las crisis que teníamos que enfrentar y también ha dicho que si el Congreso no actuaba, él tendría que tomar medidas, pero nos complace que en este momento vemos que el Congreso ha escuchado el llamamiento y lo más significativo es que se haya aprobado un camino para combatir el cambio climático, lo más decisivo en la historia. Él lo recibe de buen grado, pero el presidente ha venido trabajando sobre la crisis del clima desde el primer día, tomando medidas audaces y decisivas para asegurar que lidiamos con esta situación, con esta emergencia, y lo va a seguir haciendo. La legislación para la reducción de la inflación es urgente, esto es progreso, esta es una oportunidad única, histórica, y él no va a dejar de tomar medidas para proteger el clima. En cuanto a Rusia, Moscú no ha aceptado la propuesta para la liberación de Granier y Whelan. Piensan que al haber anunciado esta propuesta se anticiparon. Britney Granier está detenida indebidamente, Paul Whelan está detenido indebidamente y el presidente ha sido muy claro en esto. Él quiere asegurarse que regresan al país y esta es una de sus máximas prioridades, es una prioridad de seguridad nacional. El secretario Blinken también lo dijo ayer cuando me preguntaron hablando de esta oferta presentada. No voy a entrar en los detalles, como se pueden imaginar, para que esto tenga éxito no podemos negociar en público, así que voy a dejarlo ahí. ¿Todavía hay negociaciones o esta era una última oferta? Realmente, en aras de la privacidad y la seguridad del proceso, yo no puedo decirle más. Estamos compartiendo que presentamos una oferta sustancial y queremos demostrar que el presidente está tomando esto muy en serio, tal como lo hizo con el caso de Trevor Reed, pero no vamos a entrar en detalles desde aquí. ¿Hay algo que estén descartando? Por ejemplo, el alivio de las sanciones. No voy a entrar en detalles. No voy a negociar desde aquí. No podemos hacerlo. En la llamada de hoy, tuvieron éxito ambos líderes reduciendo las tensiones sino-estadounidenses. Déjeme decirle los 3 temas que tocaron. Nuevamente, fue una conversación directa que tuvieron, tienen una relación de larga data. Esta es la 5ª conversación telefónica del presidente con el presidente Xi. Quieren asegurarse de mantener el diálogo, mantener abiertas las líneas de conversación. Eso es lo que vimos hoy. Fue una llamada de más de 2 horas, pero les hablaré de algunos temas que tocaron. Primero, una discusión detallada de las áreas en las que ambos países pueden trabajar conjuntamente: cambio climático, seguridad de la salud y lucha contra los narcóticos. Los 2 equipos seguirán trabajando en estas áreas. El presidente Biden también habló de la situación de estadounidenses indebidamente detenidos
o con prohibición de salida de China, y expresó preocupación sobre el tema de los derechos humanos. Segundo, hablaron de la guerra de Rusia en Ucrania y el impacto global de la misma. Y en cuanto a Taiwán, el presidente Biden subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado. Estados Unidos se opone a cualquier tentativa unilateral de cambiar el status quo o de socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. El presidente Biden también habló de la necesidad de resolver el caso de estadounidenses indebidamente detenidos o con proscripción de salida de China, así como preocupaciones de larga data sobre derechos humanos. Esos fueron los tres elementos sobre los que conversaron. Hablaron de una posible reunión cara a cara. Es algo que quisieran hacer antes del fin del año. No tenemos nada que adelantar sobre la agenda del presidente. Como he indicado, el presidente realmente aprecia las interacciones líder a líder. Él ha sido senador, ha sido vicepresidente, ahora es presidente. Él sabe de la importancia de todo esto. No tengo nada más que añadir. Volviendo a la llamada, el presidente Biden habló de preocupaciones de larga data sobre derechos humanos. Cuando habló con el presidente Xi, ¿puede darnos más detalles de esa parte de la conversación? Y si se tocó el tema de los uigur. Puedo decirles que él mencionó temas como el genocidio, trabajo forzoso, tocó el tema de los derechos humanos, como lo hace siempre. Cada vez que tiene la oportunidad, el presidente lo plantea cuando se reúne con otros líderes, y le ha pedido a la República Popular China que cesen los abusos a los derechos humanos en China. ¿Cómo respondió el presidente Xi? Ellos tendrían que responder de su parte. Yo no puedo hablar por el presidente Xi. Cuando el presidente Biden estaba hablando de esto, más temprano él dijo que había algunas similitudes que hay elementos de la legislación que no incluía todo lo que él quería, pero que se acercaba bastante. En este momento nos estamos enfocando en el acuerdo que tenemos delante de nosotros, el proyecto de ley para la reducción de la inflación. El presidente considera que este es el momento, es algo histórico. Sabemos que uno de los puntos que no hemos discutido es que esto va a reducir el costo de los medicamentos, algo sumamente importante para las familias, para nuestros ancianos. Él ha estado trabajando en esto desde que era senador. Esto es algo personal para él, el reducir estos costos, asegurar que Medicaid pueda negociar para reducir esos costos. Así que esto es algo de repercusiones históricas que va a cambiar las vidas de la gente de la clase media. Eso es lo que es importante para nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para nuestros abuelos? ¿Qué significa para las familias que están en aprietos? Esto va a ayudar a reducir los altos costos que enfrentan, el efecto en el cuidado de la salud. Ese es el foco del presidente, y cuando tengamos algo más que añadir, lo compartiremos. Están hablando del proyecto de ley de reducción de la inflación, pero la gente habla del alto costo de los arrendamientos, del combustible, de los alimentos. ¿Qué hace este proyecto de ley en ese sentido? Usted menciona que el presidente ha trabajado en esto desde hace tiempo, pero esos precios ya han estado elevados desde algún tiempo. ¿Cuáles son las preocupaciones inmediatas? El presidente ha hablado de su plan para combatir la inflación, de que él entiende las inquietudes de la familia sobre la economía, lo que sienten las familias sobre estos costos altos. Por eso está actuando sobre el precio del combustible. Por eso hemos visto que el precio de la gasolina ha bajado en una forma de proporciones históricas. Estamos hablando de más de $70 para una familia con 2 vehículos. Eso significa mucho. Sé que hay más que hacer y pensamos que
veremos un mayor descenso. Pero lo que las familias pagan en las gasolineras cuenta, lo que le pagan a las farmacéuticas cuenta. Tenemos ciudadanos que pagan 2 y 3 veces más por medicamentos de lo que se paga en otros países. Eso no debe ser. Así que esto cuenta, reducir los costos para millones de personas. Los expertos han dicho que, y le dirán, que cuando uno analiza este proyecto de ley, ciertamente esto va a ayudar a combatir la inflación, esto va a ayudar a reducir el déficit. Es lo que dicen también los expertos. El presidente decía hoy que la economía no está en una recesión. Y hace un año el presidente dijo que la inflación sería transitoria. La pregunta es, ¿por qué los estadounidenses deberían tomarle la palabra, ya que se equivocó hace un año? Cuando hablamos de recesión y dónde estamos en este momento, de lo que hablamos es de los hechos, es de lo que otros expertos dicen y de la definición académica de una recesión. Si analizamos los años pre-recesión en otros periodos de nuestra historia, verán que en una pre-recesión las cosas que se notan es que hay pérdida de empleos y eso no lo estamos viendo en este momento, no es lo que está ocurriendo. El mercado laboral ha ganado empleos, se han creado 2.700.000 empleos bajo la gestión del presidente y estamos viendo la fortaleza de las inversiones comerciales en el poder adquisitivo de los consumidores. Esos son los factores que consideramos. Mucha gente piensa que esta es una discusión semántica. Llámelo como lo llamen, la gente en el país le está costando balancear su presupuesto. Cada mes el presidente lo entiende y hemos hablado de eso. Entendemos lo que siente el pueblo estadounidense, entendemos esas conversaciones en la mesa familiar sobre cómo van a lidiar con los costos. Y esa es la razón. Esa es la razón por la que estamos pidiéndole al Congreso que actúe y no olvidemos, yo acabo de hablar de los microcircuitos y cómo eso va a ayudar a reducir los costos. Cuando uno piensa en semiconductores, piensa en cómo se disparó el precio de los automóviles durante la pandemia y cómo ahora vamos a poder producir coches aquí en el país. Eso es sumamente importante. Corre el presidente el riesgo de parecer que está desconectado cuando se aferra a esta discusión sobre si eso no es una recesión. No creo que estemos empecinados en esto. Nos preguntan todos los días cuando vengo, me preguntan, ¿es esta una recesión? Estamos respondiendo a las preguntas. Estamos respondiendo con los hechos. Estamos usando lo que dicen los economistas. Por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal dijo, no creo que estemos en una recesión. Hay muchas áreas de la economía que se están desempeñando bien y eso cuenta cuando tratamos de explicarle al país. El presidente ha hablado con la senadora Sinema y se espera que ella apruebe este proyecto de ley. Yo la remitiría a la senadora Sinema. No tenemos una llamada a la que se referencia en este momento. Yo la remitiría a ella y al senador Schumer. Yo la remitiría al senador Schumer, quien ha estado encabezando las negociaciones. El presidente Biden le preguntó algo al presidente Xi sobre los orígenes del COVID. En cuanto al origen del COVID, los dos presidentes se refirieron a transparencia y seguridad en el ámbito de la salud. Como hemos dicho repetidamente, la República Popular China no está cumpliendo los requerimientos de transparencia y la comunidad internacional considera más estadísticas, más información
para poder hacer determinaciones claras sobre los orígenes de la pandemia. Seguimos trabajando con nuestros aliados en el mundo para presionar a China para que comparta información y colabore con la Organización Mundial de la Salud. Los dos presidentes hablaron de seguridad en el campo de la salud. El presidente le preguntó a Xi sobre la investigación del Congreso del intento de China de infiltrar la Reserva Federal. No tenemos nada que compartir sobre eso, salvo la sinopsis que les di. La alcaldesa de Washington le envió una carta a la Casa Blanca pidiendo ayuda de la Guardia Nacional para lidiar con los migrantes que están llegando aquí desde Arizona y Texas. En cuanto a su pregunta sobre la Guardia Nacional, lo remitiría al Departamento de Defensa. Nosotros hemos estado en contacto con la alcaldesa Bowser y su equipo y lo he dicho antes, los republicanos están usando a los migrantes como un instrumento político y eso es vergonzoso. Hay un proceso para manejar la migración en la frontera, no de esta forma. Esto incluye la expulsión de migrantes como lo requiere el título 42, transferirlos a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas o entregarlos a organizaciones no gubernamentales para su procesamiento. La forma en que están interfiriendo los republicanos usando a los migrantes como instrumento político es un error. Entonces, la Casa Blanca considera que los pueblos de Texas y Arizona deberían hacerse cargo en lugar de que lo hagan las ciudades grandes. Eso no fue lo que yo dije. Ellos están enviando migrantes a las grandes ciudades intencionalmente, usándolos como peones políticos. Pero hay un proceso y ya lo he planteado. Pero la alcaldesa está pidiendo a la Guardia Nacional, porque los republicanos están usando a los migrantes para que vengan acá. ¿Quién sabe para qué? Esta gente tiene problemas humanitarios en sus países y vienen aquí buscando una vida mejor y están siendo utilizados por gobernadores republicanos. Eso es lo que está pasando. El presidente está diciendo que esto está causando problemas, habría que cerrar la frontera. Lo que decimos es que lo que están haciendo los republicanos está mal. Hay un proceso legal y deberían seguirlo. En cuanto a la pregunta sobre el título de la legislación, si alguien es beneficiario de Medicare, hay algunos beneficios. Si uno quiere comprar un coche eléctrico, hay un beneficio potencial, o si quiere comprar paneles solares. Pero si esta legislación es promulgada, incidirá en los precios de arrendamientos, de comida, los elementos que están motivando la inflación en este momento. Buena pregunta, y lo que vemos en la legislación tiene que ver con cuidado de la salud y con el clima. Cosas importantes para reducir costos, generar empleos y mejorar la vida de la gente de clase media. No podemos desestimar eso o subestimarlo. Esto realmente va a ayudar a muchas familias que están en aprietos en este momento. Si nos remontamos al plan de rescate para Estados Unidos, el presidente ha presentado elementos en ese plan para ayudar con la accesibilidad a la vivienda. Y el trabajo que ha hecho el presidente en estos 18 meses con la legislación bipartidista. Miren, no es solamente esta legislación, hay múltiples elementos que van a tener una repercusión directa en lo que están viviendo los estadounidenses en este momento. Recuerden que la razón es el impacto externo. Estamos viendo variantes del COVID, estamos viendo la guerra en Ucrania, así que hay factores externos que están coadyuvando la inflación. En otro tema, ¿puede hablarnos más acerca de la intervención de la Casa Blanca en el acuerdo logrado en el Congreso? El presidente ha estado en contacto con múltiples miembros del Congreso y no ha estado negociando directamente, pero sí ha estado en contacto con ellos. Tenemos todo un equipo de aquí de la Casa Blanca que ha tenido comunicaciones directas con
miembros del Congreso sobre lo que necesitan con esta legislación, y eso continúa, y eso ha continuado en los últimos meses. Pero no voy a entrar en detalle sobre conversaciones privadas. ¿Qué le dijo el presidente Biden al presidente Xi sobre Taiwán? Y se pidió formalmente que la presidenta Pelosi no viaje a la zona. Hay una separación de poderes. Hay dos gobiernos paralelos, iguales. El presidente no le puede decir a un miembro del Congreso qué hacer o qué no hacer. Esto es algo que el presidente comprende cabalmente. Segundo, no se ha anunciado un viaje. Yo no puedo hablar de la agenda de la presidenta Pelosi. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, cuando un miembro del Congreso quiere emprender un viaje internacional, les damos una evaluación geopolítica de la región, de implicaciones de seguridad nacional, y la decisión depende de ellos. En base al reporte de hoy sobre el Producto Interno Bruto, China tendrá un mayor crecimiento que Estados Unidos este año. ¿Qué piensa el presidente de eso? Mire, voy a citar a la secretaria Yellen sobre lo que vimos hoy con el Producto Interno Bruto. Ella dijo esto en su conferencia de prensa. Hay numerosos riesgos por delante, los cierres por el COVID en China y otras cosas. Tenemos un mercado laboral fuerte, la oferta de vivienda sigue fuerte, el crédito sigue fuerte, no estamos viendo un aumento de bancarrotas comerciales. Estos serían indicios de una recesión. En cuanto a China, la Cámara también acaba de aprobar el proyecto de ley CHIPS, que va a marcar una diferencia, que nos va a ayudar a ser más competitivos con China. Esto es algo sumamente importante. Si piensan en esto, en estas inversiones, en lidiar con la cadena de suministros, recuerden uno de los puntos que hemos tenido con la cadena de suministros ha tenido que ver con la pandemia. Esto va a ayudar en ese sentido, esto va a generar empleos. Todo esto va a ser significativo en los próximos meses también. Michael, tengo una respuesta para ti. Veamos, bueno, él me hizo una pregunta hace un par de días y dije, sí, le tengo que responder. Me habías preguntado antes sobre esfuerzos federales para proteger a comunidades afectadas por extremos de temperatura en la región del noroeste y el Pacífico. Tengo detalles específicos porque sé que el grupo de ustedes tiene múltiples periódicos. La ola de calor en el noroeste, el presidente ha dado instrucciones para que se proteja a las comunidades. Los organismos federales están trabajando con socios en Oregon y Washington para buscar maneras de que la gente se pueda proteger de los extremos de temperatura. Por ejemplo, múltiples oficinas del Servicio Meteorológico Nacional han estado informando regularmente sobre impactos anticipados y hemos canalizado fondos para ayudar a cubrir los costos de aire acondicionado en las viviendas. Todavía tienes una pregunta. Te acabo de responder a una pregunta previa que te dije que iba a responder. Gracias. En otro tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho referencia a cargos en tribunales federales de Estados Unidos. Aparte de 2 estadounidenses detenidos en Venezuela, aparte de estos 2, Venezuela ha detenido a 4 estadounidenses en lo que va del año. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo en este sentido?
El presidente dice que está dispuesto a hacer canjes de prisioneros. Sé que no van a dar los detalles, pero el presidente ha indicado que esto pudiera ser. ¿Qué va a pasar con dictadores como Nicolás Maduro u otros? ¿Cómo deberían ellos interpretar esto? Le voy a decir lo siguiente. No pensamos que esto sea un incentivo. Esto lo estamos haciendo no es para que los países sigan tomando rehenes. Pensamos que es crucial el disuadir las detenciones ilegítimas en el futuro para proteger a más estadounidenses y sus familias de pasar por estas situaciones. Es por eso que hace un par de semanas anunciamos una serie de medidas para ampliar los recursos a disposición del gobierno en este sentido, incluyendo la capacidad de adoptar o imponer sanciones contra los que estén involucrados en la toma de rehenes o detenciones ilegítimas. El Departamento de Estado también ha incorporado un indicador de riesgo a sus alertas, hablando de los ciudadanos detenidos indebidamente en algunos países. Estoy hablando de lo que estamos haciendo en este momento. Miren, el presidente ha sido muy claro. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse que los ciudadanos estadounidenses indebidamente detenidos regresen al país. Y creo que lo que están viendo con sus acciones y con esta oferta sustancial que se ha planteado en el caso de Brittany Griner y Paul Weiner es que él está dispuesto a tomar estas medidas, incluyendo también con Trevor Reed. Esto es algo que el presidente toma muy en serio y él va a seguir actuando. El presidente tiene algún plan para superar el bloqueo en el Senado. Es decepcionante ver lo que están haciendo los republicanos en el Capitolio. Hace unas semanas teníamos 84 senadores demócratas y republicanos votando en favor de este proyecto de ley. Era un proyecto bipartidista, pero ahora vemos que están jugando la política, privando a los veteranos de cuidado médico, de beneficios que se han ganado. Gente que ha arriesgado sus vidas para protegernos. Y esto es lo que están haciendo estos senadores republicanos. Así que queremos ser muy claros. Los veteranos y sus familias se enfrentan a una dura realidad. Mientras el Congreso no actúa, hay veteranos que están muriendo por exposición a sustancias tóxicas y no podemos seguir esperando. El Congreso tiene que aprobar esta legislación de inmediato y ese es el mensaje que vamos a enviar. Y si me permite, sobre la llamada de hoy, ¿puede decirnos si el presidente considera que se ha progresado en cuanto a la suspensión de aranceles a China? No tengo nada nuevo que compartirles. El presidente habló de su decisión, habló de sus preocupaciones fundamentales en cuanto a las prácticas comerciales injustas de China, que dañan o afectan a trabajadores y familias de Estados Unidos, pero no se habló de potenciales pasos con el presidente Xi. Así que no me voy a adelantar. Disculpe. El anuncio de Schumer echa por tierra las propuestas del presidente sobre vehículos eléctricos ensamblados en Canadá o México. El presidente apoya esto, considerando que para él era muy importante darle prioridad a estos vehículos y al trabajo de los trabajadores sindicalizados. Bueno, no olvidemos que la legislación también toca el tema de los coches eléctricos y hace inversiones históricas en este campo. Ustedes lo han escuchado del presidente. Esta es una oportunidad única. Esto va a ser algo decisivo para muchos estadounidenses y él apoya esta legislación. Él quiere que se apruebe para poderla promulgar.
Hay cierta preocupación en el Capitolio entre republicanos que se mostraron sorprendidos por este anuncio y piensan que esto les puede hacer más difícil conseguir los votos necesarios para trabajar de manera bipartidista. Cuando se habla, por ejemplo, de legalizar los matrimonios entre personas de un mismo género, ¿cuál es la posición del presidente? Después de los acuerdos legislativos logrados en otros ámbitos, ¿se podrá superar esta fase? Yo les puedo decir lo siguiente, miren, no voy a hablar de los mecanismos o de las decisiones sobre qué legislación viene primero. Yo lo remitiría al senador Schumer. Lo que le puedo decir es que el presidente ha estado a la vanguardia en la defensa de la igualdad matrimonial. Él lo apoya. La semana pasada anunciamos que apoyábamos la legislación sobre igualdad en el matrimonio y él va a seguir alentando al Congreso a que lo apruebe. Esto no ha terminado, todavía hay negociaciones en marcha. Veremos a dónde lleva todo esto, pero esto es algo que cuenta con el respaldo del presidente. Él se adelantó a mucha gente cuando estaba en el Senado y también como vicepresidente y va a seguir luchando por esto. Dándole seguimiento a la pregunta de mi colega, sé que tú no hablas por la presidenta Pelosi y que la Casa Blanca no tiene control sobre los viajes de los legisladores, pero ¿nos puedes ayudar a entender por qué hay esta discrepancia pública entre el presidente y la presidenta de la Cámara de Representantes sobre este tema? ¿Y nos puedes ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo en la dinámica entre los dos? No hay desacuerdo público entre el presidente y la presidenta de la Cámara, para nada. Hemos sido muy claros y hemos dicho que no se ha anunciado ningún viaje. Hemos dicho que dejaremos que la decisión la tome la presidenta Pelosi, fue lo que dije. El presidente fue senador por 36 años, él sabe cómo funciona este proceso y no le compete a él tomar esta decisión de a dónde va la presidenta de la Cámara. No hay una divergencia pública, ni mucho menos. Es algo de lo que han hablado mucho, pero es difícil hablar de algo que no se ha anunciado. Y nuevamente, como decía cuando me hicieron esta pregunta, yo no hablo por la presidenta Pelosi. Es un asunto relacionado. En cuanto a la sinopsis que dio a conocer la Casa Blanca, no se menciona el tema de la política de una sola China. Que no se quieren acciones unilaterales en el estrecho de Taiwán. Pero, ¿qué pasa con que no haya mención alguna de la política de una sola China? Creo que esto no se ha mencionado mucho. Voy a reiterar que no ha habido un cambio de política sobre Taiwán. El presidente reconoce que la política de Estados Unidos no ha cambiado. Como dijimos, si Estados Unidos se opone a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Hemos sido muy claros, eso no ha cambiado. Estados Unidos sigue ciñéndose a la política de una sola China. Sí. Y dada la importancia del tema, el presidente Biden o algún otro funcionario tuvo algo que ver con las negociaciones sobre el acuerdo Manchin-Schumer. ¿Y cuándo supo la Casa Blanca de esas negociaciones? Yo no voy a hablar de cronogramas. Como he dicho antes, tenemos personal de alto nivel de la Casa Blanca que ha tenido contacto regular con miembros del Congreso sobre las negociaciones, estos procesos y tratando de ayudar en la medida en que nos sea posible, pero no voy a decir más. Cuando usted habla de negociaciones sobre esta legislación o en términos generales, bueno, lo he dicho muchas veces, nosotros hablamos con
ellos con miembros del Congreso y su personal sobre múltiples temas y nos mantenemos en contacto con diferentes miembros. En este caso en particular, sí, hemos estado en contacto con el senador Schumer y estábamos tratando de ayudar en todo lo posible en detalles de política. Y sí, tenemos miembros de nuestro personal que hace eso y que ha conversado directamente con el senador Schumer y su equipo. Gracias, Corinne. ¿Por qué el presidente Biden no utilizó mascarillas hoy en su reunión con los líderes empresariales? Tenían distancia social, había suficiente distancia, así que era seguro estar allí. Obviamente él participó en las conversaciones con ellos, así que él va a seguir acatando las recomendaciones de los CDC, que individuos que han tenido resultados positivos usen mascarillas cuando estén con otros, pero en el podio, como ustedes lo han visto, después de su cuarentena, nos hemos asegurado que haya una distancia suficiente entre él y otros para que pueda quitarse la mascarilla de manera segura para poder conversar. Así que nosotros seguimos los protocolos para hacer lo que teníamos que hacer. Yo entrevisté al presidente Zelensky y él no ha descartado venir a Estados Unidos para reunirse con el presidente Biden. Le preocupa que la gente pueda estarse olvidando de la guerra. Se le ha extendido una invitación al presidente Zelensky y considera en la Casa Blanca que esto puede ser un problema para Ucrania, que la gente se olvide de la guerra. Debo decir que agradecemos la visita del presidente Zelensky el año pasado cuando vino y estuvo en la Casa Blanca. Como saben, su esposa visitó al presidente y la primera dama recientemente. Creo que fue la semana pasada o la anterior. Y mantenemos contacto regular con el gobierno de Ucrania. El presidente tiene comunicación regular con el presidente. No tenemos planes de adelantar información sobre viajes a Estados Unidos, pero le puedo decir lo siguiente. El presidente está decidido a asegurarse que Ucrania tenga lo que necesita para proteger y defender su soberanía, su democracia. Y no es solo el presidente. Hemos visto cómo la OTAN se ha mostrado más unificada que nunca gracias al liderazgo del presidente. Ustedes lo vieron en el G7, lo vieron cuando estuvo en la OTAN y eso va a continuar. Nosotros anunciamos regularmente asistencia militar que le estamos proporcionando a Ucrania y van a escuchar más de nosotros en ese sentido. Así que estamos decididos a asegurarnos que puedan combatir esta guerra brutal de Rusia. Recuerden, Rusia pudiera acabar con esto hoy mismo si quisieran, pero en el entretanto seguiremos apoyando a Ucrania. Y temen que la gente se empiece a preocupar de la guerra. Pensamos que lo importante es que la gente en el mundo, no solo en Estados Unidos, entiendan la importancia de luchar por la democracia y lo que esto significa. Cuán importante es que todos estemos unidos para que un país como Ucrania, una nación democrática, pueda luchar por su libertad. Y nos vamos a asegurar de que eso siga siendo así. Todavía estoy un poco confundido sobre la llamada de hoy. Usted decía que los dos presidentes hablaron de seguridad. El presidente Biden le dijo allí que cooperaran en la investigación sobre el origen del COVID. Sí, sé cuántos estadounidenses han muerto por el COVID. El presidente acaba de pasar por un caso de COVID y gracias a él y a lo que se ha hecho en los últimos 18 meses,
podemos tener un proceso de tratamiento manejable. Si alguien está vacunado, tiene refuerzos, puede sobreponerse al COVID. Debo recordar que cuando el presidente asumió la presidencia teníamos 3.000 personas muriendo cada día. Ha habido una baja de 90%. Todavía hay gente que está muriendo, pero gracias al trabajo que hemos hecho, hemos reducido esto en 90% y seguiremos trabajando para proteger al pueblo estadounidense. Quería asegurarme de que eso quedara muy claro. Nuevamente, recibimos una respuesta desarticulada contra el COVID. Yo no voy a ampliar lo que le acabo de decir. Eso no responde a mi pregunta. En agosto el presidente dijo que los chinos no habían estado cooperando. Y yo acabo de decirlo. ¿Puede decirnos si el presidente le pidió allí que cooperara más? Yo no voy a ir más allá de la sinopsis que les he dado. Gracias. Voy a hacer otro intento con el tema de Taiwán. El presidente opina algo acerca de una delegación legislativa en un viaje a Taiwán. El presidente estuvo más de 30 años en el Senado. Él entiende este proceso. A un miembro del Congreso no se le dice a dónde puede o no puede ir. El presidente cree en eso. Esto es una decisión de la presidenta de la Cámara. Y miren, no se ha anunciado ningún viaje. Estamos hablando de cuestiones hipotéticas aquí. No se ha anunciado ningún viaje. Y no voy a responder a preguntas hipotéticas desde aquí. El presidente ha venido sopesando la suspensión de los aranceles a China. Es una decisión muy importante que el presidente tiene que tomar, es algo que toma muy en serio. Y una vez que tome la decisión, lo compartiremos. En cuanto al proyecto de ley CHIPS, ¿considera la Casa Blanca alguna forma de ejecución de la legislación? Buena pregunta. No tengo ningún anuncio que hacer en términos de personal. Si puedes aclararme un punto. El presidente espera cumplir su promesa respecto a la gente encarcelada por asuntos relacionados con marihuana. Él me dijo que pensaba que nadie debería ser encarcelado por ello. ¿Considera que la gente debería ir a la cárcel por vender marihuana? Y pudiéramos estar al borde de un indulto masivo. El presidente Biden anunció 76 conmutaciones de pena y 3 indultos. Más de estos gestos que los de ninguno de sus predecesores. El presidente está evaluando el uso de poderes de emergencia. No tengo un anuncio que hacerles, pero es lo que el presidente ha estado haciendo durante su gestión. En la llamada con China hablaron de operaciones antinarcóticos. Le mencionaron al presidente Xi el tema del fentanilo y ¿qué pasa con los fondos de cobertura en China? Su última pregunta yo se la remitiría a sus representantes. Yo no puedo hablar de eso desde aquí. En cuanto a su primera pregunta sobre el fentanilo, los presidentes tocaron este tema y le han pedido a sus equipos que sigan trabajando sobre la base de la conversación de hoy. En el pasado, la República Popular China ha respondido a las inquietudes de Estados Unidos sobre los embarques de fentanilo hacia Estados Unidos. Nosotros recibiríamos con beneplácito cualquier gesto de China en esta materia y contra el tráfico de drogas. Esto es algo que cuenta con el interés de la gente. En cuanto a China y a la reconciliación, el funcionario que informó sobre la reunión Biden-Xi dijo que ambos equipos darían seguimiento a una potencial reunión cara a cara
¿Cuándo se darían esas condiciones? Se ha pensado que pudiera ser en noviembre en el contexto de la APEC. No tengo elementos que darles en este momento. Si se mencionó fue de pasada, la reunión después de la reunión de hoy. Es demasiado pronto para hablar de estos temas. En cuanto a la ley de reducción de la inflación, el presidente pidió que se evaluara el impacto de este proyecto de ley antes de ponerle título. La Casa Blanca considera que esto va realmente a reducir la inflación. Mire, yo no voy a entrar en negociaciones o elementos específicos. Yo la referiría a la conversación que tuvo Larry Summers. Sé que él ha apoyado este proyecto de ley. Yo no voy a entrar en más detalles. Sobre el clima, ¿qué se requiere para que el presidente declare una emergencia climática? Estamos viendo incendios forestales, inundaciones sin precedentes. Entonces, ¿cuál es el marco de acción para el presidente? El presidente no va a dudar en usar las herramientas a su disposición para enfrentar la crisis del clima. Cuando él asumió la presidencia, lo calificó como una crisis, lo reiteró cuando estuvo recientemente en Somerset. Él ha sido muy claro en esto. Y cuando se habla de la crisis del clima, él nunca ha actuado con timidez en esta materia. Él invocó la ley de producción para la defensa para generar más energía limpia en Estados Unidos. Él ha hablado de establecer los más rigurosos estándares antiemisiones. Se está trabajando para multiplicar la generación de energía solar en los próximos años para asegurar que tengamos más generación de energía eólica, que tengamos estaciones de abastecimiento para los vehículos eléctricos. Mucho de esto se debe a la ley bipartidista de infraestructura. El trabajo que ha hecho el presidente ha resultado en mejoras para lidiar con la crisis del clima, algo que no habíamos visto bajo ningún otro presidente. Él va a seguir haciendo ese trabajo. Pensamos que es importante y él ha dicho lo importante que es el proyecto de ley bipartidista para la reducción de la inflación. Son tantos que hay que mantenerse al día. Él lo ha mencionado, ha hablado de la inversión para combatir el cambio climático como algo histórico. No vamos a parar ahí, el presidente no va a parar allí, él va a seguir tomando medidas audaces. El presidente piensa promulgar esta legislación mañana. No tengo detalles de la agenda, apenas lo sepamos se los informaremos. El presidente espera que la Cámara siga en sesiones para que el próximo proyecto de ley sea aprobado antes de agosto. El presidente espera que se lo envíen para promulgación para poder ayudar al pueblo estadounidense, a los estadounidenses de clase media. Él ha hablado de esto con la presidenta de la Cámara. En cuanto a Xi Jinping, ustedes parecen estar abriendo la posibilidad de lograr algo. Mire, esto es algo hipotético, yo no lo sé. La reunión ocurrió hace un par de horas. No tenemos nada que compartirles en este momento. Él fue el presidente quien propuso una reunión personal. No tengo nada que compartir en este momento. Viajes, su horario, a dónde va a viajar, con quién se va a reunir, todo eso es hipotético en este momento. El presidente habló con el senador Schumer sobre cuán pronto se pudiera aprobar esta legislación. Creo que él lo mencionó en su declaración de ayer. Él habló con el senador Schumer. Yo no tengo nada específico sobre esto. Le puedo decir que esto es algo personal para el presidente, sumamente importante, y voy a reiterar que este no es el momento
de jugar a la política con nuestros veteranos. Ellos se merecen esto y se los debemos. Que tengan el cuidado médico apropiado para sí mismos y sus familias, y esto no debería ser objeto de juegos políticos. Ahora que el presidente ha dado resultado negativo de COVID, ¿qué nos puede decir de viajes del presidente? Ustedes saben, el presidente, ustedes lo han seguido durante años. Él quiere hablar con toda esta gente, líderes políticos. No tenemos nada que adelantarles en este momento sobre cuándo va a poder salir. Él va a seguir acatando las recomendaciones de los CDC. Me lo acaban de preguntar. Yo acabo de responder eso, Steve. Pregúntale a tu colega. Bueno, voy a ir a la parte de atrás. ¿Pueden asegurarle al pueblo estadounidense que no se van a utilizar fondos de los contribuyentes para el matrimonio de la nieta del presidente? No se van a usar fondos de los contribuyentes. Esto es un evento personal, no es un evento de la Casa Blanca. Y se le dará acceso a la prensa. Eso está a 2 meses de distancia. Para serte franca, no he estado ni pendiente de eso. La pregunta sobre África. Por los titulares que hemos visto en el New York Times, dicen que el presidente no se postularía a un segundo término y hablan de Kamala Harris. ¿Cuál es su reacción a estas múltiples opiniones? ¿Consideran que estas son recomendaciones bien intencionadas o piensan que es una tentativa por generar inquietud? Ciertamente nosotros no vamos a dar ninguna recomendación. Voy a ser muy clara. El presidente ha dicho que aspira a postularse en 2024 y hasta entonces aspira a trabajar para el pueblo estadounidense como ha venido haciendo en 18 meses. Cuando analizan el trabajo que ha hecho sobre el cambio climático, cuando se habla de la economía, cuando uno ve lo que le está pasando, cierre de negocios, cierre de escuelas, 20 millones de personas que estaban recibiendo beneficios por desempleo. Ahora estamos viendo recuperación. Se han creado más de 9 millones de empleos desde que el presidente asumió el cargo. Eso es lo que cuenta y es lo que vamos a seguir haciendo. En lo personal, siendo una mujer negra, vamos a seguir, Simon. En cuanto a este momento, el COVID, el condado de Los Ángeles está considerando reactivar la orden de uso de mascarillas y al mismo tiempo estamos viendo que el presidente, obviamente, él recibió Paxlovid, tuvo cuidado, pero les preocupa que puedan estar enviando mensajes mixtos. No sé de señales confusas. El doctor Shah estuvo aquí por prácticamente 3 días consecutivos cuando el presidente estaba aislado y él fue muy claro sobre lo que significaba este momento. Y pensamos que este podía ser un momento didáctico para el país. Estamos en una situación muy diferente de la que teníamos hace 18 meses. Tenemos vacunas, tenemos refuerzos, tenemos Paxlovid. Los mismos tratamientos que recibió el presidente los pueden recibir los ciudadanos estadounidenses. Eso se debe al trabajo que ha hecho el presidente. Y hemos sido muy claros, el COVID sigue aquí, no ha desaparecido.
pero hemos logrado mejoras y eso cuenta. Pero vamos a seguir alentando a los estadounidenses para que se vacunen, y si no lo han hecho, para que reciban el refuerzo, o pueden ir a covid.gov para saber dónde ponerse esa primera vacuna gratis. También mascarillas, pruebas gratuitas para que todos se puedan proteger. Y finalmente, el doctor ya hablaba de la más reciente variante del COVID, altamente contagiosa, más de lo que hemos visto hasta ahora. Así que van a ver a gobiernos locales tomando sus propias decisiones. Le decimos a la gente que siga las recomendaciones de los CDC sobre las mascarillas, dependiendo de lo que se recomienda en su zona. Es lo que le seguimos diciendo a la gente, y nuestro mensaje no ha cambiado. Bien, los veo mañana. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.